Mulchba karil rib qawach maltiosh kamo sipatal sin qak'aslemal pawq'ij kamik kojraqitaq pale tinamit uminaam tz'olojche' kakikot riqanima xarumal ojk'o le tat Ricardo Falla ri are' jun achi nim le uchak upatan ub'anom che usolik uxe' utz'ibaxik le jalajoj taq uk'axk'olil uriqom we qatinamit Iximulew qampachan le nimach'a'oj conflicto armado interno k'ok'i le jastaq utz'ib'am le are' y rumal la' kojki'kotik y kojmaltioxinik rumal xuya le k'olb'al chqe xuya le utiempo chiqech arech qaqatzijoj jub'eq' wawe' uchak ri' chu qe qaqamaltioxij chech onojel alaq le kojtowik kojilowik pawe q'axel tzij q'axel wachib'al utz petik la tat. Are' weri'in kinkikotik xoqje' kinkikot rumal xepe'ural ik'ax parib'e' rumal we k'o nimaq'ij pa San Francisco loq'taj kixq'ax palab'e'. Naj xqab'an chila'. Entonces, bueno, chuchanim qajq'ij iwunojel ma kinkuntaj utz kinch'aw pa Cachabal y k'ax wanima'. Kak'oxomataj le atzij. Kak'oxomatajik. Entonces, kojtzijona pa Castilla. Sí. Kinikuyu. Are' numak sochre ma xiwatamajtaj ri Ichabal rumal che ya'in nim winaq chik ri tzij ko'ktaj pa nujolom o we ko'k pa nujolom kelb'ik. Walejun chik. Sí. Utz la qaqab'an le tzijonem pa kaxlan tzij. La k'o keboxi batzij pa kaxlan tzij? Je. Kab'ij keboxi batzij pa kaxlan tzij. Bueno, un gusto estar delante de ustedes con estos dos jóvenes hermanos que vinieron desde Nahualá a platicar conmigo y tuvieron problemas en el paso del camino, ¿verdad? Y se vinieron uno en camioneta y el otro se vino en su moto, ¿verdad? Cargando todos esos tiliches de los focos y de las cámaras, ¿verdad? Sí. Y no les pagan nada. Esto es por puro deporte, por puro amor, ¿no? Esto es lo que se llama coipatán. Es areipatán, ¿no? Sí. Es parecido como cuando los héroes del Popol Vuh. ¿Cómo se llamaban los héroes del Popol Vuh? Punajpu y Xbalanque. Ellos subieron a la tierra, ahí nacieron, pero no eran para cultivar maíz. Por eso dice el Popol Vuh, Mareta Kipatán, si
Abhishek. Abhishek. ¿Sí? ¿Cuál era su patán? Jugar. Y entonces bajaron los aperos que habían recibido de sus padres, pero habían matado al papá, ¿verdad? Sí. Los habían matado a los dos, ¿no? Entonces, ese es el patán, el don que viene también con tu nahual, ¿verdad? Sí, sí. Algo que viene, que se va descubriendo, no solo con el día del nacimiento, sino con creo yo también, ¿verdad? Con el descubrimiento día a día, lo que es lo que les gusta y que es servicio para los demás. Sí. Bien, muchas gracias. También antes de iniciar ya de lleno, quisiera agradecer el espacio una vez más. Creo que nosotros estamos más que orgullosos de poder hacer esto también con personas que tienen una gran trayectoria en el mundo de la investigación, sobre todo sobre los pueblos indígenas, todo esto que a veces se desconoce mucho o se oculta incluso a veces de las personas. Pero entonces esa es la intención nuestra, tratar de presentar un poco cuál ha sido su trabajo y que usted mismo nos hable un poco sobre eso. Y queremos arrancar. Primero yo quisiera preguntarle, ¿qué prefiere usted? ¿Referirme como usted es doctor en antropología y también es sacerdote? Entonces yo no sé de qué manera dirigirme, ¿qué prefiere ¿Y usted? puedes hablarme de tú? ¿O te cuesta? Realmente sí me costaría, pero puedo intentarlo. Bueno, tú lo que quieras. Pero que me digan doctor a mí no me gusta, ¿no? ¿Por qué no le gusta? Porque, ¿cómo que es? Doctor, porque no solo es doctor en medicina, sino que es doctor, ¿no? Así como con un respeto que... Sí, pues no, Sí. no está cómodo como con un Sí. alto rango, Sí, entiendo. somos hermanos, ¿verdad? Claro. Está bien, entonces trataré O si no... dices tú que tu papá hablaba de mí como padre, pues, si quieres me llamas padre también, Que pero si usted como me lo quieras. permite, podríamos hacerlo como referirme directamente a su nombre, Ricardo, Ah, nada bueno, más. muy bien. Entonces, para pues también tener yo esa línea. Entonces, ya iniciando con todo esto, quisiéramos de primera mano saber sobre un poco su niñez. Creo que hemos visto varias charlas que usted ha dado acerca de su trabajo, pero muy poco se habla sobre su niñez, su infancia, adolescencia. ¿En qué momento usted decide ser sacerdote de la Compañía de Jesús? Que también se les conoce como jesuitas, ¿no? Entonces, un poco el detalle de esa parte de su vida quisiéramos saber. Bueno, No sé por dónde quiere empezar. bueno, entonces, inin ajural a Guatemala. Sí, Ishimuleu, ¿no? Sí. Pa Tenimit, Guatemala, pa Ermita. Permita. Pa Ermita. Chatalashwi. Sinalashwi. Pa Ermita, Sinalashwi. Jorpano Junab, Uchanim. 93. Soki. Pa Cachaval, 93. Pa Sachanchue, Nakapeta pa Nujolom Chanil. Nakapeta le 93. 20, Winak. G. 40, Kawinak. Kawinak. G. 60, Oshkal. Oshkal. Sí. Ajá. 80, Kajkal. Kajkal, ¿no? Entonces, Y 90, Kajkal, Kajkal, Oshlajuj. 93. eso sería 83, ¿no? Kajkal, Oshlajuj. Bueno, 93 años G. ya. 93 años. Inri Huinak Chik. Inri Huinak Chik, Achiki ¿no? Junab Shatalashik. Hachejunab, 1932. 32. 1932, ¿no? Entonces, Shawitle, Revolución 44. 44. Shawitle, derrocamiento del 54. 44, ¿no? Le alzamiento de 1960.
Ichu ronojetle achaca chirrijlale. Sí. Ah, sí, vale. Haskibile atatle anan. Bueno, Nutat haré José, José Falla, y Nunan Cristina, Cristina Sánchez, ¿no? Sí. Numam Shalashwi, Shalashpa, Chuimejena, Shalashwi. Achui me nada. Sí, sí. Numam. Entonces, Haré Utat Nunan. atat anan. Utat. Oje, entonces, Chumajana, Shalashwi. Y haré Quetzejón pa Cachabal. Pa le atat anan. No, Utat Nana. Le amam. Amam. Numam. Jera, Shretamach le chabal. Shetamach. Entonces, rumal ri, shatpe warral pa tzolokche. O na No, rumal no, ta. no tiene nada que ver. Ah, dije, Sí, sí. Yo pensé que es por eso que vino aquí a Santa María Chiquimula. No, Ah, bueno. vine aquí a Santa María Chiquimula porque los jesuitas tenían esta parroquia. Yo soy sacerdote jesuita. Jesuita es una orden religiosa como franciscanos, como paulinos o como dominicos. Salesianos. Salesianos es un grupo, pues. El Papa Francisco era jesuita. Papa Francisco, jesuita, sí, sí. ¿Y cómo recibió la muerte del Papa? Bueno, con tristeza, pero se tenía que morir. Sí, algún día. Todos vamos ahí. Es cierto. Así que Entonces me contaba sobre su abuelo que sabía hablar el él quiché. sabía, sí. Ah, el quiché, Y, eso es y nació en Totonicapán. Totonicapán. Mi abuelo, sí, Eso es muy curioso. sí. ¿Y dónde estudió usted? ¿Estudió en Totonicapán? ¿Desde ¿Quién? la primaria? ¿Usted? Yo primaria en Guatemala. En Guatemala. En Guatemala. Yo nací en la ermita en Guatemala. Es cierto. En la, Y entonces la primaria, el diversificado, el nivel básico lo hace ahí en Guatemala. sí, todo lo hice yo. Todo lo hice yo. ¿Y cuándo decide usted este llamado? El llamado de Dios para entrar en la compañía de Jesús. Y yo lo recibí cuando estaba estudiando bachillerato, ¿no? Pero mi papá no me dejó, No quería. no quería. Entonces todavía tuve que esperar 4 años hasta que estaba yo en la universidad. Ya era mayor de edad. Entonces ya dijo, está bueno, pues. ¿no? Pero él no quería por el hecho de que usted estaba joven o no quería un poco el que usted fuera sacerdote. Las dos cosas. Las dos cosas. Muy joven, piénsalo. Sí, claro. O sea, después te vas a arrepentir. Y ahí pienso, tuvo razón. También quería él que yo aprendiera inglés, Sí, pues. porque él no podía hablar inglés bien. Y entonces fui 2 años a estudiar. Me mandó mi papá a estudiar en Estados Unidos, a la Universidad de Georgetown, Georgetown. No, en Washington, en Washington. Washington, D.C. ¿Eso en qué etapa fue? Ya en la universidad Eso fue antes de entrar de jesuita, cuando tenía yo 17, 18, 19 años, ¿no? Pero entonces es como una carrera ya en la universidad lo que usted inició ahí o no? Es que después de bachillerato en los Estados Unidos, comenzar la universidad se comienza con college, dicen, ¿no? College, que son los primeros años universitarios que son más comunes. Y después se van diferenciando el que se va para ciencias, el que se va para artes, el que se va para... Sí, así va desglosando. Sí, sí. Entonces, ahí fui yo a aprender inglés. Eso sí lo aprendí yo relativamente bien. En cambio, el quiché no lo aprendí bien porque por 2 razones, o por 3 razones, por 2 razones. Primero, porque no tuve buenos métodos, no como los métodos actuales,
por ejemplo, en Nahualá, que tenía, yo no sé si sigue teniendo Sergio Romero, de llevar gente a estudiar quiché a Nahualá en el medio, ¿no? Sí, se empapaban de Sí, todo desde el entonces, principio. sí, entonces, yo estudié quiché a pura gramática y a pura grabadora en Estados Unidos, con un método que se llamaba Spoken Quiché. Y eso Lesson one. Run, run. Y entonces oír el quiché, ¿verdad? Pero y ese método, ese contenido todavía existe. debe existir, sí, Sí, sí. pero me imagino. Estaba hecho en Chicago, en la Universidad de Chicago. Ya, ya, ya. Sí, sería un poco difícil, pero la pregunta mía es, ya al llegar acá, ya no pudo como retomarlo con la gente, porque en Santa María de Chiquimula entiendo que aquí Es que yo no vine a Santa María Chiquimula. Después de estudiar es que me adelanté, lo de Spoken Quiché fue ya en Texas, en la Universidad de Texas. Estudié yo ahí, antropología, y ahí estudié quiché, con estos métodos muy gramaticales, que es bueno estudiar la gramática. Porque tiene una gramática como cualquier otro idioma, cualquier otra lengua, ¿no? sí. Entonces, método no fue bueno. La otra cosa que me fue en contra mía es que quise estudiar muchas lenguas. Cuando estuve en Ixcán, se hablaban 7 lenguas. Sí, porque en el 7 Ixcán lenguas. converge a Sí. muchas Y el comunidades. quiché casi no se hablaba. Sí, claro. Lo que más se hablaba era canjobal, Ujú. después mam, y después estaba acateco, y estaba el ixil, el quechí, y un poquito de quiché, y el cachiquel. 7 lenguas. Sí, Son lenguas, no son dialectos, sí, claro. porque no se entiende uno con otro, ¿verdad? Sí, ese es uno de Son lenguas. ese es de los comentarios que Sí, nosotros más tenemos en el contenido que hacemos. Nos sí. dicen que son solo dialectos, solo son lenguas que no tienen una base. Pero claro, también es lógico que lo digan así porque antes, incluso hoy todavía, pues no se tiene un contenido muy fuerte, Sí, sí. pues no se impulsa desde la educación pública al menos. Pero como usted lo explica, claro que tiene. Es como entre francés y español, no son dialectos distintos, sino que son lenguas distintas porque no se entienden. El castellano tiene muchos dialectos. El dialecto de Guatemala no es lo mismo que el dialecto de Nicaragua, ¿no? Sí. En Nicaragua dicen, yo busca que busca y voy a la esquina. ¿Y qué es eso? Yo busca que busca y vos en la esquina, ¿no? Ah, ¿Se entiende? Se sí, entiende. pero son muy diferentes. Pero se entiende, ¿verdad? Sí. Entonces son dialectos mutuamente, ¿no? Ajá. Los dos pertenecen al castellano, ¿no? Sí, ya entiendo. Sí, Entonces yo me quise estudiar 7 lenguas a la vez. No, era, porque en Ixcán el trabajo pastoral era visita a distintas comunidades. Y en unas comunidades hablaban canjobal, en otras comunidades hablaban quechí, en otras mam. Entonces, para aprender una lengua hace falta estar en un solo lugar, sí, a sí. no ser que sea uno genio como Sergio Romero, Que habla que bastante. habla muchas lenguas Yo y tiene muy buena memoria. tengo entendido que tiene como 7 o más, no recuerdo Sí, muy sí, bien. sí. Entonces, eso sí. Sí. Pero ¿llegó a dominar alguno como No pude, no pude, de me esa pasó lo zona? mismo. Y hoy ya no Inclu- recuerda nada. Como del bueno, Canjobal, del MAM, algo sí, ¿verdad? Pero lo tengo, muy empolvado. sí, Es cierto. no lo leo, no lo estudio, no lo... Sí, es Sí. cierto. También porque la situación de aquel entonces pues no era también enfocado en eso, ¿verdad? Porque la situación era otra, la situación era distinta. Bueno, Entonces, allí en guerra, sí,
Yo hice mi misma gramática Ajá. canjobal. Yo la hice Sí, con la gente de allá, ¿verdad? Sabiendo cómo era la gramática quiché. lo hizo en base a eso. En base a eso, porque son semejantes, ¿no? Sí, sí. Ah, qué interesante. Sí. No es como hoy que uno puede ir al área Canjobal y se va a encontrar con la Academia de Lenguas Mayas, Sí, sí. quizá otros que lo impulsan de manera personal, pero Pero ya, no saben enseñar. ese sería el otro tema. Y solo te enseñan unas palabritas, no te enseñan gramática. Claro. Entonces, ¿usted Entonces, cree que es muy necesario partir desde la gramática? mm, gramática y métodos mucho más vivenciales, ¿verdad? Ujú, Más y enfocado en una sola lengua, a no ser que seas genio y puedas aprender varias a la vez. sí, Pero yo eso sería yo extraño, no, casos sí, muy excepcionales. pero sí, y haré Kashwanima. Me duele no poder entender mejor y para poder platicar, sobre todo con las mujeres, que son tienen un gran tesoro, ¿verdad? Sí, claro. O para yo estoy confesando y no entiendo a veces. A Entonces, veces sí entiendo. entonces la confesión lo recibe en quiché, Así es, si es la mujer, si me piden quiché, yo hago el la cacha, ¿verdad? intento. El Ajá. intento, ¿no? Y platico un poco, pero hay cosas que no entiendo. Sí, Y claro. entonces digo yo, que me dan ganas de llorar, de verdad, sí. Sí, es cierto. No. Porque, Soquimbano, ¿y ahora qué hago? Nakinkosho magtaj, No sé. sí. Ah, sí, es muy importante, pero Ah, sí, realmente también usted ha hecho esfuerzos, quizá no en ese lado, pero sí en otros campos, ¿no? Que es lo que un poco se resalta también de su trayectoria. sí. Entonces, bueno, siguiendo con lo que habíamos hablado, no sé en qué momento también usted decide, al momento de ver todo el panorama en Guatemala de aquel entonces, tocando el primer libro, por ejemplo, entiendo que su primer libro fue Quiché Rebelde. Quiche rebelde, sí. Ese fue el primero. Usted me va corrigiendo, Sí, yo sí, solo sí. lo que recuerdo voy diciendo, pero entiendo que ese fue el primero. Y ese es un título muy engañoso, porque cualquiera diría, conociendo su trayectoria, que es un libro más que hablaría sobre el conflicto, sobre la Sí, guerra, sí. pero en realidad no tiene nada que No, ver. no tiene nada que... Sí tiene que ver, si lo ves en el fondo, ¿no? Bueno, Quillé Rebelde es San Antonio Lotenango, que está aquí al lado, ¿no? Está escrito en esa zona. Sí, no lo escribí ahí, no estuve ahí escribiendo, pero ahí fue en donde estuve yo un año Ujú. y la gente bueno, me enseñó cómo era su vida y entonces yo escribí ese, ese libro. ¿Y por qué en San Antonio y Lotenango? Eso ya fue, porque ese fue mi libro de tesis. Ujú, Para sacar doctorado necesitas tú escribir una tesis, ¿no? ujú. Y como yo estaba en antropología, para hacer una tesis de antropología necesitas tú vivir con la gente, el tema. Entonces, ¿y a qué pueblo voy yo a vivir en Guatemala? Entonces hice un recorrido de distintos pueblos y así como cuando uno se enamora, ¿verdad? Va Me eligiendo. gustó San Antonio, Va sí. viendo las Nos, características. nos gustamos, sí. Ajá. Sí, Ah, ya entiendo. San Antonio y Lotenango. Además es un pueblo del Quiché. El Quiché ya no tenía una cosa especial que fuera del Quiché. Además, un pueblo pequeño, no tan grande como Chichicastenango. Ujú. Para hacer una tesis buscas tú un pueblo más pequeño, ¿no? En que puedas tú conocer a mucha gente y conoces ya casi a todos, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso escogí yo San Antonio y Lotenango y ahí fui yo a estudiar pues lo que fue el movimiento
de Acción Católica de aquel tiempo, ¿no? Y por eso Quiché rebelde, porque el movimiento de la Acción Católica fue rebelde a las creencias y costumbres de los antepasados. Uno puede decir, eso fue malo. Tú decías eso ahí, en ese momento, la gente decía, no, eso fue bueno para nosotros. Sí, dependiendo de eso. Fue divisivo, eso sí, fue divisivo, ¿no? Pero fue un paso en la historia y fue un paso, dijéramos, incluso hacia movimientos más comprometidos políticamente, porque el CUC, que fue la organización campesina de esa parte del sur del Quiché, nació encima de la Acción Católica. El Comité de Unión Campesino, creo que es. Comité de Unidad Campesina. Es Unidad Campesina. Sí, Sí, es cierto. el CUC, que decía la gente, CUC, CUC. Como ardilla. Ardilla, sí. Brinca de un lado a otro, ¿verdad? Sí, sí. No es una organización que ya está, digamos, bueno, está acostumbrada a ganar su dinero y hacer su té, sino que una organización nueva que nacía, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. De esa organización, luego fue tomada por la guerrilla. Entonces, básicamente se enfoca, estamos hablando de la Acción Católica, ¿verdad? Estamos hablando el surgimiento de el Quiché rebelde. Sí. Sí. Sí, Y entonces yo le puse así porque veía yo que tenía una base de rebeldía profunda, el movimiento de la Acción Católica. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo se tomó esto cuando usted lo publica? Creo que fue en el 78, como en ese año. Y estábamos quizá entrando a esa etapa más sangrienta y violenta de la guerra. Sí. Con ese título. Con ese título, como me dieron el Quetzal de Oro. El premio del mejor, digamos, del mejor libro escrito en Guatemala ese año, que lo daba la APG, la Asociación de Periodistas de Guatemala, ¿no? Ah, ya entiendo. Me dieron el premio ese a mí, el mismo premio que le dieron a Severo Martínez, Es el con mismo. la Patria del Criollo. Me lo dieron a mí, yo decía, yo no soy digno de ese premio, ¿no? Ajá. Pero en aquel entonces, ¿cómo se veía eso? Así se veía, así se veía. O sea, era como un honor, pero también como los focos ahora están sobre mí. Sí, sí. Pensaría yo. Así fue, ¿no? Pero lo que pasó es que por la represión que estaba comenzando, ya los sociólogos escribieron poco y se centraron en temas de historia que no eran problemáticos. Y temas actuales no los tocaron porque ya la represión se venía. Entonces, este libro se publicó como un trabajo de antropología, pero con un nombre un poco así... Llamativo, por decirlo llamativo, un poco como decir, Sí. a ver. Colgar un poco. Como puyando, ¿sí? Sí, de Era hecho. un poco puyando, ¿no? Entonces, muchos tuvieron que esconderlo después. Pero claro, esa era una premonición de lo que se vendría después. Sí. Porque el siguiente libro que usted publica, no sé si sea así, es Masacres en la Selva, ¿no? Libro así fuerte, sí. Ese ya es otra cosa, ¿no? Pero ese es el que le sigue a Quiché Rebelde, ¿o hay una publicación entre esos? El libro creo yo que es el que le sigue, sí. Sí. Masacres de la Selva, ¿no? Entonces, Pero ese ese es ya fue otra meterse cosa. de lleno a Ahí lo que sucedió. Ahí fue de lleno. ¿Y cómo usted decide escribir sobre eso? Ya
estando consciente de todo lo que estaba sucediendo en aquel entonces? Bueno, Quiché Rebelde yo vivía aquí, pero Masacres de la Selva yo ya estaba fuera de la Guatemala, la Guatemala, como dijéramos, la Guatemala legal. No estaba en Guatemala, pero estaba en Ixcán, En la montaña. en la montaña, ¿no? Yo los datos de Masacres de la Selva los saqué en terreno guerrillero, no como guerrillero. Yo no fui nunca vinculado orgánicamente a la guerrilla, pero sí platicaba así como estamos platicando contigo, ¿no? Sí, pues era parte Y de... me dejaron entrar ahí, me dejaron entrar para hacer investigación y también para sacar datos, para hacer investigación y para hacer trabajo pastoral. Yo entré ahí con permiso de la guerrilla, ¿no? Pero no fui yo. Pero usted se presenta como antropólogo o se presenta como sacerdote. Ante la gente, Sí, ante la gente y ante ante los líderes o los de la guerrilla, yo me presento como antropólogo y como sacerdote, ambas las cosas. dos cosas, ¿verdad? Pero al ir allá la gente, en Ixcán, y yo me presento como sacerdote, que sabe la gente que es un antropólogo. Ahora medio, ¿con qué se come eso? Entonces, yo no voy a decir, yo soy antropólogo, ¿no? Sí. Yo pero vengo a ver qué es lo que ha pasado también, ¿no? Quizá lo asocian más como a un misionero, como en su tiempo lo sí. sería el padre Guillermo Woods, Exacto. que en paz descanse. Exacto. Quizá esa sea la figura que ellos vieron. Así fue, es cierto, ¿no? Así es. Porque a donde llegamos nosotros, ese había sido una cooperativa que habían fundado los padres Meridol. Uno anterior a Guillermo Woods, pero al que conocían porque lo habían matado, decían ellos, pues, era Guillermo Woods, ¿no? Sí. Entonces, yo entro, pero entro con permiso de la guerrilla y entro siendo sacerdote, en cierta forma, legalizado por Guillermo Woods. Sí, claro. ¿Sí? Por eso Entonces, también los la gente nombres, fue muy, muy abierta. por eso los nombres a veces curiosos en las aldeas allá. Yo fui a Santa Cruz Varías una vez y veo que el nombre de una aldea se llama Mayalanda. Mayalán, sí, sí. Quizá un poco ese Sí, fue sí, sí, sí. el nombre, es interesante. Sí. Pero usted estando en la selva, usted habla de todo eso en el libro, como la masacre de Cuarto Pueblo, Playa Grande, todo lo que ahí sucedió. ¿Usted no queda en fuego cruzado? ¿Usted nunca presenció ninguna masacre como tal o sí la presenció? No. Nunca. Cuando yo entré el 83 a Ixcán y las masacres fueron el 82. Las masacres genocidas, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay masacres que no son genocidas, ¿no? Entonces, yo no las presencié, pero yo las oí fresquísimas después de un año, ¿no? Claro. Hay gente que la cuenta todavía ahora, pero no es lo mismo que oírla al año que ha sucedido, ¿verdad? Es casi reciente. Estaba reciente, la gente estaba reciente y estaban todavía saliendo gente de Ixcán al refugio. Eso sí estuve yo. Viendo. Entonces, bueno, y todavía hay gente viva. Sí. Y yo les digo, los que dicen que eso es mentira, vayan allá, todavía hay gente que lo cuenta como testigo ocular, ¿no? Yo lo vi, ¿no? Como el libro. Sí. Sí, es cierto. Es interesante porque yo alcancé, por ejemplo, a leer el libro El Pequeño, yo lo vi todo. Ajá. Y ahí usted cuenta su experiencia de cómo entrevistó de primera mano
algo que usted a lo mejor no esperaba, el cual lo impactó, el testimonio del señor Mateo Ramos Páez. Mateo Ramos Páez. Entonces, ¿cómo es que se dio esto? Usted estaba en un campo de refugiados ya en México, ¿no? Cuando usted lo entrevista a él, ¿o es en Huehuetenango? Bueno, el de Mateo Ramos Páez no es Ixcán, Es de sino que es Huehuetenango. Nentón. Ajá. Nentón o San Mateo Ixtatán. Es Huehue, ¿no? Sí. El otro es Quiché, ¿verdad? El cuarto pueblo y todo eso, ¿no? Eh, los, yo, yo tuve el contacto con las masacres, el primer contacto con las masacres fue con San Francisco Nentón, este que tú dices, de Yo lo vi todo, don Mateo Ramos Páez, que fue el último el sobreviviente, ¿no? No, él no murió, él salió, ¿verdad? Una aldeíta de 50 casas, ¿verdad? Pegada a la frontera con México, bueno, pegada, caminas tú una hora y estás en México, ¿verdad? Sí, lugares ya fronterizos. Muy fronterizos, ¿verdad? Entonces ahí el ejército de Guatemala mató a cerca de 370 personas en un día. En un día, ¿no? Y yo tengo 3 listas distintas. Saqué una lista que hice yo cuando hice la entrevista de 302 personas, ¿no? Y después completadas por otras 2 listas, una ¿cómo se llaman? Se me olvidan los nombres de las organizaciones, ¿verdad? Pero que estuvieron ahí, pues se completan 376 víctimas, personas que murieron, ¿no? Entre niños, ancianos también. Niños, ancianos y todo, ¿verdad? Sí, mujeres. Sí, sí. Y esa es la primera experiencia que usted tiene a partir de las masacres, ¿no? A partir fue la primera, ¿no? Fuera. Pero esa, digamos, yo trabajé ahí como antropólogo, pues. Pero antropólogo que es sacerdote también, ¿no? Y entonces fueron entrevistas que hice. Y la principal fue a este señor que vio toda la masacre desde que comenzó hasta que terminó. Porque a los hombres los encerraron en una casa, ¿verdad? Primero las mujeres las fueron matando y después comieron los soldados y después en la tarde ya fueron con los hombres y entonces fueron sacando 2 o 3, ¿verdad? Y los iban matando, a veces con machete, a veces con arma, les ponían un trapo encima para que no vieran al soldado, no porque se asustaran ellos, sino porque los ojos del que va a recibir el balazo, si ven al soldado, entonces turban al soldado. Sí, sí. Lo mismo han hecho en África también, así. Sí. Y después ya cuando solo quedaban 2 personas y los soldados estaban fuera y habían terminado, creyeron que habían acabado con todos, pero él estaba en medio de los cadáveres que habían metido en el mismo auxiliar, alcaldía auxiliar, ¿verdad? Y entonces comenzaron a oír los radios o las grabadoras que habían sacado de las casas, los soldados fuera de la alcaldía, y entonces don Mateo estaba tirado en medio de los cuerpos que habían tirado encima de él, habían creído que él estaba muerto, ¿no? Y entonces él pensó, hasta aquí he aguantado, ¿no?
¿qué tal si queman esta casa? ¿No? Eran casas hechas de teja manil. Y les echaban gasolina y las quemaban, pero estaba lloviendo y no pudieron quemarla, ¿verdad? Y entonces él se zafó de los cadáveres y se hincó delante de ellos, ¿no? Y les dijo, hermanos, no, les dijo, compañeros, ustedes ya están en libertad, porque están muertos, ¿no? Déjenme a mí ir libre. Entonces dice que él agarró fuerza y se quitó las botas de hule, abrió la ventana y como una culebra brincó y se fue poco a poco, arrastrando. Y el otro que estaba con él no se quitó las botas de hule. Y al saltar, ¡pum!, las botas de hule. El ruido. Y oyeron los soldados y lo rafaguearon. Y don Mateo salió. Huyendo a México. Huyendo a México. Yo le pregunté esa tarde en México, ¿no? Don Mateo, ¿y usted iba triste, no? Fíjate qué pregunta más estúpida, ¿no? Sí. ¿Y usted iba triste? Me dijo, no voy triste, ¿no? Voy como bolo. Eso le dice. Voy como bolo. No sé si es de día o si es de noche, ¿no? Ha perdido el sentido de la vida, ¿no? Sí, estaba fuera de sí mismo. Está fuera, sí. Claro. Hay un detalle que usted escribe ahí, que yo no sé si es así, pero entiendo entonces que también parte de la ayuda que recibieron los refugiados tuvo que ver la iglesia ya en México, de parte del obispo de ahí, que es el obispo Samuel Ruiz. Don Samuel Ruiz, sí. ¿Usted lo llegó a conocer? Sí, lo llegó a Porque él es otro que es un personaje en la Sí, historia, sí. pues principalmente de Sí, Chiapas, ¿no? sí, Chiapas. Don Samuel entrevistó a don Mateo como mes y medio antes que yo. Ya había hablado con él. Ya había hablado. Y yo logré el tape, el cassette, ¿verdad? Sí. Que grabó don Samuel. Que él tenía. Y lo sacó ahí en el librito ese y yo lo vi todo, ¿no? Sí. Solo que don Samuel no sabía entrevistar bien. Sí, claro. Pero hay una cosa muy bonita que en la entrevista, lo que le van contando de la masacre, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Y entonces don Samuel solo se oye en la grabación, ¿no? Se oye que don Samuel dice, ay, Como sorprendiéndose. como impactado. Sí. Ya me imagino. Sí, yo le mencionaba eso porque él es otro que es un personaje clave, tal vez ya en la lucha de comunidades indígenas, pero ya por parte de México, Bueno, ¿no? él fue un hombre muy un obispo y todo. ¿Eh? Sí, cierto. Ah, qué interesante Entonces, eso. Qué interesante. Entonces, partiendo de eso. Después de oír eso, de que pasó en San Francisco, en Entón, después de eso fui yo a Ixcal para saber cómo se había gestado todo ese movimiento que el ejército venía a reprimir, ¿verdad? Para entender, ¿no? Sí. No solo quedarme con la masacre, porque si tú te quedas únicamente con la masacre, victimizas a la gente, ¿no? Como que si pobrecitos solo son capaces de eso, de morir.
y de sufrir, ¿no? Es como solo una historia trágica Como y ya. solo una historia trágica sin ver la potencialidad. A veces lo hacen para no complicar los juicios, ¿no? Sí. Entonces es justo después de ahí que usted decide ir al Ixcán. Sí. ¿Y cuánto tiempo pasa usted en el Ixcán? Esa vez 6 meses. 6 meses. Pero no los pasé los 6 en el Ixcán. Porque me dejaron entrar, pues, la guerrilla me dejó entrar a hacer este trabajo de investigación en Ixcán mismo, ¿no? Sí. Pero en esos días no había masacres, pero sí había un ataque a las aldeas, a los grupitos de gente, ¿no? Seguía la Y represión. todos andábamos huyendo. Y entonces la guerrilla tuvo piedad de mí, por así decirlo, y me obligó a salir para estar segura, o seguro yo, y segura la guerrilla de que no me fueran a matar a mí también, ¿no? Claro. Y entonces me obligó a salir. Yo no quería salir, pero me obligó. ¿Y usted Y entonces salí a los campos de refugiados allá en México? en México, que estaban al ladito de la frontera. Y era la gente que acababa de salir de Ixcán, ¿no? Entonces, para la investigación fue mucho mejor, Sí, claro. porque los tenía toda la gente ahí que había sufrido eso. No tenía que andar buscando, ¿no? Ujú. Y un poco menos expuesto. Y menos expuesto y más tranquilo y todo eso. Y el libro Masacres de la Selva no lo hubiera podido escribir solo con los testimonios sacados del interior de Guatemala. Pero lo saqué del refugio. Que todavía existen hoy. Sí, Hay campos de todavía. refugiados allá Sí. que pasaron a convertirse en, no sé cómo le llamarían allá, aldeas, municipios. Sí, no, y se legalizaron y todo, ¿verdad? Muchos de ellos se legalizaron. Otros volvieron, Otros retornaron. retornaron, ¿sí? Sí, entonces, y también tocando un poco ya su otro trabajo de historia de un gran amor, que pareciera como que tener un final feliz, pero tampoco es así, ¿verdad? O sea, nada aquí es lo que parece. Pero háblenos un poco sobre ese otro trabajo. La historia de un gran amor. Ujú. Entonces, el libro de las masacres de la selva es solo las masacres y su principio, ¿no? Su principio, ¿por qué se dieron esas masacres, no? Que no se dieron solo porque el ejército es malo, ¿no? Sino que se dieron porque la gente se levantó. Si no se hubiera levantado la gente, el ejército no los mata, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que la gente tuviera la culpa, ¿no? Ujú. Sino que, bueno, pero así es, ¿no? Para ver las cosas de los dos. Sí. Entonces, yo estuve en Ixcán 6 años después, ¿no? Ya no solo 6 meses, sino 6 años. Y ya en el último periodo, el ejército encontró mis papeles. Me comenzó a acusar, entonces yo salí del Ixcán para poderme defender directamente, ¿no? Porque si no, lo van a creer, ¿verdad? O sea que lo acusaban a usted de combatiente, ¿no? Más que combatiente, me acusaban de, de, de comandante. De comandante, ¿Cuál era cómo se le comandante dice? Marco. Así es que le dicen, ¿verdad? Así lo dicen ellos, lo he escuchado. Comandante Marcos. Entonces, ¿en eso se centra ese libro o qué es lo que explica ese libro? ¿La historia de un amor? Sí. No. Entonces, lo que pasó es que yo quería volver, pero entonces el obispo no quiso que yo volviera. Entonces, mi superior me dijo, no regreses, pero escribe tu experiencia, ¿no? Entonces yo me senté a escribir mi experiencia y salió este librito, La historia de un gran amor. ¿Y por qué le puse ese nombre, no?
porque yo me di cuenta que cuando yo contaba, la gente me preguntaba, ¿y dónde estuviste? ¿Y qué fue? Entonces yo contaba como cuenta alguien que está enamorado, ¿verdad? Y cuenta cosas bellas, cosas bellas. Y Ese fue el motivo del título. entonces dije yo estoy como enamorado de esa gente, ¿no? Ujú. Entonces le puse yo Historia de un gran amor y puse de paralelo El Cantar de los Cantares, que es el libro de la Biblia que habla del amor de un hombre y de una mujer, ¿verdad? Sí. Porque este es un trabajo que se podría decir más es pastoral, ¿no? Es Sí, pastoral y va enfocado a la CPR, Comunidades de la Pueblo. CPR, sí, Sí. y ya más desarrollada y todo, ¿verdad? ¿Cómo es esta organización, si lo podemos llamar así? Que parece muy fácil decirlo, pero su nombre mismo lo dice, Comunidades de Pueblo en Resistencia. Son personas que tuvieron que estar huyendo siempre, ocultándose por la represión, o no es simplemente así nada más. ¿Cómo es que o a raíz de qué nace la CPR? Bueno, el ISCAN fue un área de guerra. La guerrilla en contra del ejército, ¿no? Sí. Un área de guerra, ¿no? Entonces, para ganar, por así decirlo, el ejército hace esas masacres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la gente? Los que no mata. Entonces, los que no mata el ejército, unos salen a México, son los refugiados, y otros no salen, sino dice, en esta área de guerra nos vamos a quedar apoyando a los compas. ¿Y cómo van a apoyar a los compas, no? Van a apoyar a los compas en tareas, en comida y sobre todo en información. Pero tienen que organizarse los que se quedan, porque ya las cooperativas se hicieron y entonces forman estas comunidades que son en resistencia, comunidades de población en resistencia, que no son la guerrilla, sino que son comunidades de población, es decir, de gente civil, pero que están en resistencia, no combaten, no tienen armas, pero ayudan a que la guerrilla combata. ¿Cómo la ayudan? Comida, información, tareas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, es como la resistencia en Francia. La resistencia en Francia o en otros países de Europa, ¿verdad? Que resistencia de civiles que apoyan a los ejércitos, ¿verdad? Sí, yo decía esto porque he oído muchos testimonios de gente de la CPR que son muy duras, que son muy Sí, crudas también. Un libro que leí hace no mucho es de este señor de Rabinal, Carlos Chen. Entonces él contaba que incluso en varias ocasiones están tan expuestos que al más mínimo ruido que hagan, pues los descubren. Entonces hay cuestiones, hay situaciones en donde la madre que estaba con su hijo pequeño, por no querer hacer ruido, entonces tiene que taparle la sí, boca. sí, sí. Entonces él cuenta sobre eh, una situación en específica en la que la madre al final tuvo que ahogar a su hijo, porque era eso o definitivamente era toda la comunidad. Sí, sí. No había de otra. Entonces, yo me imagino ese momento muy crudo y la impotencia que se ha de sentir. Entonces, por eso yo siempre he tenido esta idea de que la CPR, creo que no sé cómo se organizan como tal, pero creo que sufrieron bastante, Sí, bastante por decidir quedarse, ¿no? sí, sí. En ese sentido, por eso yo le decía eso. Y bueno, también toca una parte sobre su libro, que es de esto,
que me imagino entonces usted tiene mucha convivencia con esta población, Pues yo estuve viviendo ahí, sí, sí. entre Sí, ellos. Entonces, cuál es la esperanza de ellos al final de todo, después de muchos haber perdido todo, moviéndose de un lugar a otro, o sea, prácticamente sin ningún futuro por delante por la misma situación? Bueno, ellos veían futuro. ¿Sí? Ellos veían futuro, sí. Y yo estuve con ellos, estuve 6 años con ellos. Y lo contrario, no ver futuro era o una de dos. O sales al refugio con la demás gente y dejas que la guerrilla se las espante como pueda, o si no, te entregas directamente al ejército, ¿verdad? Porque existió esta cosa de la amnistía en el 82, ¿no? Sí, Que muchos optaron por eso. sí, muchos optaron, ¿no? Otra gente no, sino que optó por resistir, ¿no? Entonces, en las comunidades, eran comunidades, eh, imagínate una comunidad, eh, hubo un tiempo en Ixcán había 30 comunidades pequeñas, ¿no? Ujú. Eh, luego se juntaron y formaron 7 nada más, grandes, ¿no? Pero eran como aldeas y no estaban todo el tiempo corriendo. Estaban corriendo cuando el ejército entraba a perseguirlas. Pero el ejército no podía estar continuamente persiguiéndolas. Eso sí, lo que tenía que hacer la gente es ocultarse. Su defensa era ocultarse. Y se podían ocultar porque había selva, no pino, como hay aquí, ¿verdad? Sino selva que el helicóptero no vea dónde está ocultada la gente, ¿no? Que el humo, tenían que cuidar el humo, las mujeres, y por eso tenían que hacer la comida muy temprano, para que ya el fuego, el humo de la mañana, ya cuando sale el sol ya no hay humo, ¿no? Porque si no viene el helicóptero y bombardea, ¿no? Sí, era muy fácil revelarlo con el humo. Sí. Eso sí, había momentos en que el ejército penetraba. Y entonces sí, todos tenían o teníamos que salir unidos, huyendo, ¿no? Y esos eran los momentos que cuenta Carlos Chein, ¿verdad? Que van huyendo y no sabes tú si las patrullas del ejército, si saben dónde estamos y nosotros estamos ocultos, ¿verdad? Y en ese momento están todos así y los niños les tapan la boca. Porque si no les tapan la boca, la demás gente que va corriendo, y la pobre mamá no sabe qué hacer. Era un pánico. Mejor morimos, mejor que muera uno, y no que mueran todos, ¿no? Es tremendo, ¿verdad? Sí. No es nada. Y le está tapando la boca y después se da cuenta de que, ¿qué hace la mamá? Se van el niño, lo deja ahí debajo de un palo, se va, Sin sepultar ni nada. sin sepultar, ¿no? Tremendo. Sí, es de eso que... Es otra forma de genocidio, según las Naciones Unidas. Porque el genocidio no es solo matar con bala o matar con machete y todo eso, o con gas, sino genocidio también es poner a la gente, a los pueblos, en situaciones de existencia, límites, como es el hambre, ¿verdad? Como es la persecución, ¿no? Sí, claro. Sí, además de la política de quemar toda la siembra a la población, quitarles ese sustento, que básicamente era Eso todo fue lo que tenía. muy doloroso. Y cuando usted publica Masacres de la Selva, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los comentarios? O sea, yo me imagino en esa época una revuelta de los poderes, porque claramente era ya una denuncia, ¿no? Una denuncia que yo no sé si en aquella época ya existirían varias, no lo sé.
pero claro, es una que definitivamente marcó, sobre todo en la situación en Guatemala. Lo que tuvo Masacres de la Selva fue algo publicado en el, ¿cómo se llama? 92. 92 fue los 500 años. Es también el año en que le dan el premio Nobel a Rigoberta Menchú. Y es el año de la invasión o la conquista, ¿verdad? 500 años 1490. del descubrimiento, ¿verdad? El descubrimiento de Depende de Colombia. quien lo diga, De ¿no? quien lo diga, ¿no? Pero se estaba festejando eso, ¿verdad? Y por eso mi compañero fue el que me dijo, ¿no? Escribe algo ahora Era un buen para el momento. 92, porque estas masacres son la continuación de las masacres de la conquista. Tienen que ver, ¿no? Una cosa con otra, ¿no? Que la situación profunda permanece, ¿no? Y por eso lo escribí yo. Pero ya era un tiempo, dijéramos, más abierto ya, No como en el 82. no o como el antes de- 82, ¿no? Entonces, yo no estaba en Guatemala cuando se publicó. Y primero se publicó en Estados Unidos. Es decir, no se publicó. Primero se dio a conocer el texto impreso aquí en Guatemala, que lo llevaron a Estados Unidos, a Los Ángeles, California. ¿Ahí se publicó o cómo? Imagínate tú, ¿quién lo publica? ¿En qué imprenta? La Universidad de San Carlos. Como dice, tuvo huevos. Sí. Porque se jugaba, ¿sí? Pero entonces, en esos momentos estaba viendo una reunión de LASA. LASA es Latin American Scholars, no sé qué. Cada año tienen en Estados Unidos una reunión de latinoamericanistas, ¿no? Y entonces ahí algunos metieron en el avión como 100 ejemplares de estos, de ese libro, que todavía no estaba en las tiendas aquí en Guatemala, ¿no? Y se lo llevaron allá, ¿verdad? Y entonces allá fue donde salió, Se distribuye. se distribuyó, se comenzó a vender, ¿no? Ya entiendo. Sí, Y entonces allá hubo, pues se enteraron porque estuvieron también representantes del gobierno sí, en esa reunión, ¿no? claro. Entonces, Y luego ya comenzaron a venderlo aquí en Guatemala, con el respaldo de que ya estaba publicado, ya se conocía, ¿no? sí, ya se había difundido. Sí, ya se había Ya difundido. se había ¿no? difundido, es cierto. Y entonces, cuando usted, después de eso, llegamos después a las firmas, la firma de la paz, en el 96, pero después hay otro suceso, que es la muerte de Monseñor Gerardi, que es una cosa que también descontroló totalmente al país, creo, por lo que implicaba, porque se publicaba el Remi y justo muere él. ¿Cómo se podía interpretar eso? Era como, definitivamente iba a desatar una, no sé cómo llamarlo, pero ¿cómo se siente usted después de eso? Es decir, es un obispo con su trabajo después de haberlo publicado y le sucede esto. ¿Cuál es su reacción? Usted que estuvo dentro de toda también Yo esta no estaba en dinámica. Guatemala todavía, Aún no. no había vuelto todavía, ¿no? Pero Pero ¿cómo? sí me enteré, ¿no? Sí me enteré, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Sí, lo digo porque yo creo que Pero Gerardi sí, sí. sí, Y Gerardi, según dicen, estaba contentísimo de que había salido ya el Remi, ¿no? sí, Y se fue a cenar, creo, con un pariente, ¿no? Y volvió tarde en la noche, ¿no? sí, con familiares creo que Sí, es. y al meter su carro ahí lo esperan. Se confió. Claro. Es como Sí, que si sí, nada sí, hubiese sí, sí, pasado, sí. cuando en realidad Sí, todos los sí. focos eran sobre él.
se confió. ¿Y cualquiera hubiera dicho, pues ya pasó todo esto, ¿no? Pero estaban ardidos. Y entonces comienzan a inventar leyendas y que fue sexual y que fue por robo de artículos. Sí, pues para desviar Sí. la atención totalmente. También como por ejemplo mencionar a aquellos sacerdotes misioneros. Yo no sé si son jesuitas también, del No. Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón no son. Pues son tres principalmente recién beatificados junto a Sí, los sí, otros, sí. las personas que son Yo propios los conocí a ellos, sí, sí. Son más o menos de mi generación. de su ellos. generación. Sí. ¿Cuál fue la diferencia entre que, por ejemplo, a ellos sí hayan ido directamente a buscarlos, porque los buscaron, terminar con ellos, y, por ejemplo, a lo mejor no así con usted, que usted sí está aquí hoy con su testimonio? ¿Cuál sería un poco la diferencia? Porque a mí me cuesta un poco entender cómo a lo mejor ellos se habrán confiado también, yo no lo sé, pero yo entiendo que también fue todo premeditado, como siempre, pero ellos sí fallecen, o sea, logran matarlos a los tres. ¿Por qué fue que pasó esto? ¿Definitivamente ellos estaban desprevenidos o...? A ellos los mataron al inicio de la represión fuerte del ejército. Y al inicio también, no solo fue la represión, sino fue también de la insubordinación, de la revolución con más fuerza, que fue después de la quema de la Embajada de España Sí, ese es otro. en 1980. Eso fue clave. No solo eso fue clave, porque ahí murieron líderes del Quiché, de la costa sur también, y otras personalidades, ¿verdad? Eso encendió una mecha. ¿Y cuál fue la mecha que encendió? En febrero del 80, la huelga que había sido preparada por el CUC que mencionábamos al principio, ¿no? En la costa sur, en el área de los ingenios de azúcar, ¿no? Sí. Fue una huelga como nunca se había dado, ¿no? Entonces, eso fue lo que les paró los pelos de punta, no solo a los militares, sino también a la gente de dinero, empresarios de esas zonas, como lo han afirmado algunas personas conscientes. Entonces, ahí fue lo que se puede analizar. Ahí fue cuando se da, esto no lo sabemos que hubiera una reunión, pero vemos por los efectos, ¿no? Que se da una decisión de atacar directamente a la iglesia. Y comienzan matando al cura de Tiquizate, Conrado, y al de Santa Lucía, Cotzumalguapa, en la costa. Y después siguen con el el que va subiendo del Ixcán a Chajul. Y luego con el de Joyabaj. Y luego con el de la Sola Reina, ¿no? De Uspantán, los tres, ¿verdad? Es en ese periodo del 80-81, sobre todo el 80, ahí comienzan, ¿no? Que de hecho tienen que abandonar la diócesis del Claro, Quiché, la abandonan, siendo ¿sí? obispo Monseñor Gerardi en ese tiempo. Siendo obispo Monseñor Gerardi. Sí. Y Gerardi venía aquí, a San Antonio de Lotenango. Él atendía a San Antonio y Lotenango los sábados, creo, ¿no? Los fines de semana, ¿no? Sí. Ah, sí, eso es muy increíble. En cambio, ahora, bueno, a mí me pueden matar, pero ya, ¿para qué?
ya no hay guerrilla, ya no hay... no. Ahora lo que hacen es agarrar preso y meterse a la cárcel criminalizando. Sí, Y ahí que se pudra. esa es como la Así táctica como hoy tienen a los dos de Totorigapán y al otro de Sololá de Solola. y al periodista del periódico, ¿verdad? Y Pues los tiempos cambian y los métodos los cambian, ¿no? métodos cambian, ¿no? Pero es cierto, Sí. es Uno, cierto. uno nunca sabe, puede hacer que, pero no. Puede ser como en el caso Siempre, de Otto Pérez Molina en el 2012, en Alaska, donde sí abrió fuego. Puede suceder, pero sí, no, definitivamente no es comparado sí, es con lo que sucedió otro en el tiempo, ¿verdad? 82. En el 82. Y a lo mejor terminando un poco con esto, pues le agradecemos todos estos detalles que usted nos da, que es lo que nos interesa a nosotros porque de cierta forma pues tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Porque por un lado nosotros tratamos de revitalizar el idioma, pero también es cierto que hay cosas que históricamente lo han impedido, ¿no? Que sea así. Yo quisiera preguntarle un poco, por ejemplo, desde su punto de vista como antropólogo, como investigador, ¿cuál es esa necesidad o por qué diría usted que se debe conservar el idioma? Porque la mayoría de la gente mm, lo que nos comenta es, pues, o sea, ¿qué gano yo con aprender quiché? Sobre todo hoy en día. ¿Cuál es la ventaja que me da? Entonces, si yo le preguntara a usted eso, ¿qué ventaja me puede dar? ¿Cuál sería la respuesta? ¿O por qué aprender, por qué mantener la parte del idioma, de la cultura y todo eso, desde su punto de vista en lo social tal vez? Yo, un argumento para decir que vale la pena es lo que están haciendo en otros países donde han perdido gran parte, el número pues, el idioma. Por ejemplo, los vascos, o por ejemplo en Cataluña menos, ¿verdad? Pero, y sin embargo, lo mantienen y lo han recuperado. Eh, ¿Por qué? Porque lo aprecian, ¿no? ¿Qué es lo que aprecian ahí, verdad? Eh, el idioma lo que te da es una identidad, es decir, eh, algo que mantiene el grupo. Eh, por supuesto también al revés, si el grupo no se mantiene, el idioma se pierde, ¿verdad? Entonces es una cosa, causa y efecto, ¿verdad? Pero por ahí es eh, lo que sí, si se pone en contraposición el idioma, digamos, el quiché, ¿verdad? Lo contrapones con el castellano, como si dijéramos, mantén el quiché y no aprendas castellano. Eso no sirve, ¿no? Sí, el monolingüismo hoy ya no es No, funcional, no. es cierto. Tiene que ser un idioma que da identidad, ¿verdad? Entonces, uno no sabe, también los pueblos son los que van a decidir eso, ¿verdad? A mí un antropólogo, cuando yo iba, antes de venir aquí a San Antonio de Atlántico, pues estaba estudiando todavía en Texas, era lingüista, ¿no? Y decía, los idiomas mayas de Guatemala, uff, esos tienen más de 100 años de vida, diciendo. Pero no sé si quería decir que después, ¿no? Sí. Que 100 años ya no existirían, pero no. Y una forma de verlo es proporcionalmente. Eh, y otra forma de verlo es en números absolutos, ¿no? Proporcionalmente se va disminuyendo. Y yo creo que eso es difícil que no sea así. Es decir,
que hace, bueno, no sé, hace, digamos, 30 años, más del 50% hablaba lenguas indígenas, ¿no? Actualmente ya se ha bajado creo que 40%, ¿no? Ese es el porcentaje, ¿no? Pero en números absolutos no va bajando. Es decir, ¿cuántos hablan ahora quiché? Pues son más de 1,5 millones, ¿no? Sí, aproximadamente. Dentro de 10 años, ¿cuántos van a ser? A lo mejor van a ser 1,800,000 o 2 millones, que en números absolutos va creciendo, aunque de 40 se baje a 30%. Sí, es cierto. Que baje el porcentaje, pero el número absoluto se mantenga o suba, ¿verdad? El punto clave es cuando comience a bajar el número absoluto, ¿no? Entonces eso es lo que hay que fijarse, ¿no? Para ver por dónde va el futuro, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero es una riqueza, da identidad, da identidad y no solo saberlo hablar, ¿verdad? Sino saber su gramático y saberlo escribir, ¿verdad? Es un proceso que no es únicamente, ¿sí? Sí. Es más articulado, ¿verdad? Porque, y luego también saberlo aplicar a, a ciertos conocimientos que son, es decir, hay cosas de los idiomas, por ejemplo, que hay veces que se enfatizan mucho, ¿no? Y se enfatizan cosas que son, que tal vez no se usan, ¿verdad? Pero se enfatiza eso, ¿verdad? Que aprendan eso, porque eso es típico nuestro. Sí, Y tal pues, vez esa parte no hace falta tanto, ¿eh? sí, puede ser también. Muchas gracias. Entonces, tal vez entrando un poco al final de esta conversación, Sí, porque ya ya están es, esperando. ya es tarde. Entonces, terminando solo con eso, sería la última colección, que entiendo es una colección que usted tiene. Bueno, no sé si sigue trabajando en ella o ya culminó, que es El atardecer de la El vida. atardecer de la vida. Ese es lo último de su trabajo. ¿De qué trata esta colección de estos escritos? Son 8 libros y estoy terminando el 9º. Está trabajando en un Sí. noveno. Y de lo que tratan es de sacar a luz, es decir, publicar escritos que no se habían podido publicar por las circunstancias, ¿no? Que estaban sacarlos a la luz, ¿no? Y luego también sacar a la luz escritos que estaban, por ejemplo, en revistas aquí o allá, o una publicación pequeña, desconocida, y juntarlos, ¿no? Que estaban dispersos. Dispersos, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Y lo que me tiene ocupado ahora estoy tratando de publicar diarios del tiempo de la CPR, ¿verdad? Eso sería Sí, interesante. especialmente de 1987 y 88, que fue el momento de una gran ofensiva que sufrió la población eh, eh, de 6 meses, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, Entonces, eso es. Bien, entonces le agradecemos bastante el espacio. Creo que las palabras quedan cortas. Quisiéramos expresar muchas cosas, pero creo que ya todo se ha dicho sobre su Dios, trabajo, sobre su persona. Entonces, nosotros no nos queda más que agradecerle el tiempo, la confianza
por haber platicado con nosotros el día de hoy. Y yo creo que terminamos aquí, no sin más. Kakamaltioshik ba che conojele shohilowik she ilowik wawe silowachibal ri kakamaltioshik che le tat Ricardo Falla Sánchez ishqataj beqle uchak. Entonces shakba warashwa shqayaukan le qatzijodem wenek okeb oshibatzij ka yao. Bueno, Maltiosh Chive, Chiveri Ish, Kiev, Kiev, Achalal, Atat Nabal, Arre idin chaqishel. Idin chaqishel arre le nameal. Atat Nabal. Inchaqishel. Sí. Maltiosh Chive, Shpeural. Entonces, bueno, Shakri, Sheula. Shura. Si balak maltiosh chiwe iwanojel kakil chibaqib.